¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 12 de diciembre de 2022. Antes que nada, pues muchas felicitaciones a todas las compañeras, todas las colegas que se llaman Lupitas, Guadalupes, que aquí en México hay mucho, pues ya ven que hay una gran tradición aquí sobre la Virgen Guadalupana en nuestro país. Bueno, pues muchísimas felicidades a todas ellas. Y también a los que se llaman Guadalupes, también hay varones que se llaman Guadalupes, pues también un abrazo también para ellos. Bueno, pues hoy escogimos dos temas. Uno, por supuesto, seguimos inmersos en el Mundial, pero también hay un contexto latinoamericano muy importante. Bueno, no solo latinoamericano, a nivel mundial, que es el resurgir de las derechas, donde pues aquí hemos hablado varias veces que América Latina se viste de rojo, se viste, digamos, pues por lo menos con gobiernos progresistas, y estamos viendo una serie de acontecimientos que, pues ahora sí que como dirían por ahí, será verdad, será mentira, será casualidad o no lo será. Por eso esta primera parte la hemos titulado Perú, Argentina, Colombia, Brasil, coincidencias. Y bueno, pues nada más habrá que ver, por ejemplo, que con diferencia de muy pocos días, Cristina Fernández, llamada Cristina Fernández de Kirchner, a mí nada más me gustaría llamarle Cristina Fernández, que es actualmente la vicepresidenta de Argentina, porque ya alguna vez ya fue presidente o presidenta de este país, según como quieran decir por ahí Miguel Ángel Bernal Chapa, que dado que es el cargo el que sustenta, no había el femenino de presidenta, sino que es el presidente. Bueno, pues presidenta o presidenta, como ustedes quieren decirle, pues ella fue sentenciada este 6 de diciembre a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos allá en Argentina. Vamos a hablar un poquito más de esto. En Colombia, muchas presiones sobre el gobierno de Gustavo Petro y que pues ahora sí que ahí está la derecha sobre él y luego viene la destitución, por supuesto, pues de Pedro Castillo. Y qué decir también pues de Brasil, ¿no? Donde los hilos se siguen moviendo, donde pues ya vimos lo que le pasó a Lula cuando fue presidente, bueno, cuando salió la presidencia, cómo le buscaron ahí pues, por debajo de las piedras, le inventaron una serie de cargos, luego vino la destitución de Dilma Rousseff, con aquel famoso Temer, que si había que temerle, en fin, muchas cosas que sucedieron por ahí y también que suceden actualmente en Brasil. Lula ganó las elecciones recientemente, se supone que, y bueno, no se supone, va a asumir desde el 1 de enero de 2023, pero hay muchas fuerzas allá en Brasil que están tratándose de oponer, llamando casi a la segunda revuelta tipo Donald Trump allá en Estados Unidos. Recordemos que Lula pues, ha pasado ya por difíciles procesos y ahí va, bien que mal. Esperemos que pues, este gobierno que le toca pues, pueda reconstruir el tan dañado tejido social que se tiene allá en Perú. Perdón, en Brasil. Y luego justamente paso al tema de Perú, en donde pues Pedro Castillo, que fue depuesto ya por el Congreso de su país, luego de que el mismo Pedro Castillo intentara disolver el Congreso, es decir, la disolución del Poder Legislativo y haber declarado un estado de excepción con restricción de libertades y toque de queda para la población. Pero no fue de gratis, este proceso fue ahora sí que también podríamos llamarlo una crónica de una destitución anunciada que se había dado en Perú, porque prácticamente pues desde el inicio de su gestión, bueno, desde antes de que iniciara su gestión, Pedro Castillo ya tenía a toda la derecha peruana encima de él y por supuesto pues algunos miembros de la oligarquía local que también pues estuvieron unidos con oligarquías externas, por ejemplo, pues es el caso de Estados Unidos. Y aquí entonces la pregunta es, ¿son mera casualidad estos eventos? Pues dicen que en política no hay casualidades, sino que pues hay consecuencias de determinados planes que a veces se dan por debajo del agua, es decir, pues debajo de la mesa se vienen cocinando algunas acciones que curiosamente pues siempre son en detrimento de gobiernos que tratan de una u otra manera, en menor o en mayor grado, pues al distanciarse un poco de las políticas que le convienen a Estados Unidos. Entonces, sí podríamos preguntarnos, ¿estos actos que estamos comentando son o guardan alguna relación o no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, Cristina Fernández ha sido asediada desde hace tiempo atrás, siguen sin perdonarle, pues yo diría dos temas que por ahí andan en la mesa. Por un lado, la denuncia de los fondos buitre. Recordemos que Cristina Fernández pues pagó gran parte de la deuda que tuvo Argentina cuando fue, pues ella era la jefa de gobierno. Y también otro tema muy importante que es la ley de medios que ella estuvo promulgando allá en Argentina,
a través de esta ley regulaba los monopolios. Es decir, era una ley antimonopolios de los medios de comunicación que fue precisamente impugnada por el grupo El Clarín. Y esta norma pues, fue modificada por decreto del 4 de enero del 2016 por el expresidente Mauricio Macri, y precisamente eliminó las regulaciones antimonopolio apoyando al grupo Clarín. En el caso de Cristina Fernández, el presidente López Obrador, pues ahora sí que ante la sentencia del juez que le dictó 6 años de prisión, inhabilitación de por vida por ocupar cargos públicos, que por cierto no la puede meter a prisión por el foro que tiene como vicepresidenta, y también ya dijo Cristina Fernández que no iba a estar en la boleta, digamos, en las próximas elecciones bajo ningún cargo. El presidente López Obrador dijo, no tengo ni duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. Y aquí sí que cabría decir que si la vicepresidenta Cristina Fernández es culpable, pues sí, tendría que demostrárselo plenamente y no pues como tal, como parecen las cosas, como una venganza política sobre ella. Recordemos que en este entorno, en este contexto, pues muchas cosas se mueven en varios países. Insisto, siempre el común denominador podría ser en aquellos países que pues osan, tienen la osadía de pues no tratar de doblarse ante los designios de Estados Unidos, y pues obviamente también quiere decir de que el propio Estados Unidos esté moviendo los hilos, y bien viene la presión desde México hacia abajo, pues para recuperar posiciones que tiene perdidas ya desde hace algún tiempo. Recordemos que en América Latina cada vez ha ganado más presencia China, y también en algunas partes de Rusia también anda por ahí metido, por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, entre otros países, y que pues seguramente ante el contexto que se está dando ahora de multipolaridad, donde tenemos a China por un lado, a Rusia por otro lado, y bueno, y no ni tan de otro lado, ¿no? Parece ser que a través de esta asociación que se tiene de los BRICS, donde pues está el bloque de Brasil, Rusia, India, China, etcétera, pues ahí están conglomerándose, y por otro lado pues está Estados Unidos con la OTAN tratando pues ahí de medir fuerzas y de tratar pues posiciones geopolíticas para tratar de afianzar, pues cada uno sus controles de poder, y que de alguna forma pues les permita seguir teniendo las posiciones de privilegio que gozan actualmente en el mundo. Y sabemos que desde México hacia abajo, pues Estados Unidos ha considerado pues América para los americanos, en Doctrina Monroe, como su gran patio trasero. En el caso de Perú, aquí podríamos decir que a Pedro Castillo, pues nunca lo dejaron gobernar plenamente. Asumió la presidencia, pero ya está visto que, pues, ahora sí que, déjenme repetir la palabra, nunca pudo asumir el pleno del poder allá en Perú. Los congresistas, después de varios intentos de quitarlo por incapacidad moral, así lo están catalogando ellos allá, lo lograron justo pocos días antes de que Pedro Castillo recibiera en su país la visita del presidente López Obrador y de los demás integrantes de la Alianza del Pacífico, donde está, por ejemplo, Chile, que ahí con Gabriel Boric, y Colombia con Gustavo Petro. Primero, hay que recordar que no le dieron permiso de viajar aquí a nuestro país. Esto fue el 23 de noviembre, a que acudiera precisamente a esta Alianza del Pacífico, y que pues ahí se le iba a nombrar, le toca, pero más bien la presidencia per tempore, y pues dado que no lo dejaron viajar, fíjense, es raro, pero ya ven que a López Obrador no le gusta pues ir a otros países, pues el mismo López Obrador dijo, bueno, pues si no puede venir el presidente Castillo, pues nosotros vamos para allá. Y entonces esta cumbre se iba a realizar en Lima, se iba a realizar justamente pasado mañana 14 de diciembre, López Obrador iba a estar del 12 al 14 de diciembre, seguramente iba a tener pues no solo esta reunión que hubo, digamos, a través de la Alianza del Pacífico, sino que también estaban invitados pues Alberto Fernández de Argentina, también estaba invitado Lula da Silva, y pues seguramente ahí iban a tener posicionamientos de mayor reforzamiento de la unidad latinoamericana, o por lo menos un acercamiento a lo que se pudiera considerar pues la construcción, quizás en un futuro no muy lejano, pues ahora sí que de una integración de América Latina y del Caribe. Pero pues no, obviamente ya no se hizo en México, por lo pronto está suspendida allá en Perú, aún la nueva presidenta que pues, la designó el Congreso
dice que el presidente López Obrador sigue, pues ahora sí que siendo bienvenido con los brazos abiertos, pero pues ya vimos que hasta el momento, pues López Obrador, ahora sí que como dice él mismo, su editor le está diciendo que no, y pues está en un posicionamiento, me parece que prudente, aunque no ha dejado de manifestar las opiniones respecto al proceso que se siguió ahí en Perú, tan así que ya el embajador fue llamado ahora sí que pues, a las autoridades relativas a la política exterior peruana, diciéndole el extrañamiento que tiene justamente este país con respecto a las declaraciones del presidente mexicano López Obrador, que le ha dicho, pues no nos estamos metiendo, únicamente pues he dado mi opinión. Bueno, pues este juego, digamos, geopolítico, en este juego de desinformaciones o de información sesgada, principalmente la que nos llega de un solo lado, pues Pedro Castillo ha sido ya catalogado, digamos, ya ha sido sentenciado por los medios de comunicación hegemónicos como un dictador, ¿no?, que pues intentó fabricar un autogolpe de Estado para, ahora sí que en contra de la justicia peruana, ¿no? Sí, y esto lo entrecomillamos. Para otros, pues basándose incluso en algunas de las lecturas o de las interpretaciones que tiene la propia Constitución Política de Perú, pues Castillo, ante la animadversión y ante, digamos, el sabotaje continuo del Congreso, pues tenía para ellos la facultad de disolver el Congreso con el argumento de que, de acuerdo a la Constitución de ese país, por el hecho de haberle negado el legislativo avalar el primer Consejo de Ministros en julio de 2021 y entonces segundo rechazo, él sí podía ejercer la facultad constitucional de cerrar el Parlamento. Según esta lectura, la Constitución Política de Perú establece en su artículo 117, que es lo que trata con excepción de la inmunidad presidencial, que precisamente el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, que ahí es donde entra justamente esto, y aunque dice, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, de lo cual pues yo solo he visto en una columna, y es de la Jornada de México S.A., donde citan justamente este artículo, y digamos, si continuamos con la lectura de este artículo, pues como que no fue tan ilegal el movimiento que hizo Pedro Castillo a los ojos de lo que se puede leer ahí, ¿no? Bueno, pero otras partes, digamos, del artículo 117, que también habla de cómo, pues, ahora sí que puede echársele al presidente de Perú, es también por impedir la reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. A ese nivel lo pone. Pero ¿qué dice el artículo 134 que trata justamente de la disolución del Congreso peruano? Pues dice que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si es decir, si el Congreso ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Dice, el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Dice, no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. Bajo estado de sitio, el Congreso tampoco puede ser disuelto. Y hoy estamos viendo, bueno, en estos días ustedes leen algunos medios, sobre todo La Jornada es el que le está dando más cobertura. Me refiero a los medios nacionales de nuestro país. Los otros países pues solo tocan algunos puntos, hablan de 2 personas que ya murieron en un aeropuerto en una manifestación que hubo de un cierre de una de las ciudades peruanas, precisamente de donde es originaria la nueva presidenta de Perú, y pues que cada vez, si bien es cierto en un inicio, en Lima casi no hubo movimiento alguno, en las áreas rurales, que es donde pues más popularidad tiene Pedro Castillo, ahí parece que los enfrentamientos y las manifestaciones siguen ampliándose día con día. Y sí, también hay que decir que Pedro Castillo cometió, pues, a la luz de lo que podemos estar analizando, graves errores en el ejercicio del cargo. No fue muy hábil para manejar la recurrente crisis política que pues podemos pues con base suponer que fue financiada y alimentada por la derecha peruana, con uno de sus personajes que está a la cabeza, que es Keiko Fujimori, que sabemos que pues ahora sí que es una anticastillo eminentemente con intereses personales,
porque pues, sabemos que fue la que compitió con Pedro Castillo en las últimas elecciones y no pudo ganarle. De hecho, cuando ahora detuvieron a Pedro Castillo, él iba justamente a la embajada mexicana, le llamó por teléfono al presidente López Obrador. El mismo presidente López Obrador pues confirmó esta situación, donde Castillo le solicitó asilo político. Por ahí hay una carta también publicada del abogado de Pedro Castillo, donde le solicitan también el asilo político. Y según las crónicas, Pedro Castillo iba a la embajada de México. Bueno, de hecho, el observador se había comunicado con Marcelo Ebrard, que es el canciller de México, para que le abrieran la puerta de la embajada, pero su propio equipo de seguridad, me refiero al de Pedro Castillo, y en concreto el jefe de escoltas, que parece que fue el que encabezó la detención de Castillo, pues lo detuvieron y en vez de llevarlo pues, a la embajada, lo llevaron a la prefectura de Lima, en donde pues él fue arrestado. Ahí en esta situación ya se sabía que Castillo iba a la embajada y si algo le salía mal a ellos, pues ya tenían pues, prácticamente rodeada la embajada y pues ya, ahora sí que no hubo ningún poder que cambiara el curso de la historia, por lo menos hasta este momento, con la detención de Pedro Castillo. Al respecto, López Obrador, y lo voy a citar aquí textualmente, mencionó: consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución, con el sui generis precepto de incapacidad moral. Dice, ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Hoy algunos medios dan a conocer un comunicado que precisamente los presidentes de Argentina, de Colombia y de México, pues hacen un llamado a frenar el hostigamiento que está teniendo precisamente el expresidente Pedro Castillo. Bueno, ¿qué decimos? Que en esta situación es muy factible que esté pues, presente, aunque no se vea, aunque esté operando otras bambalinas, pues ahora sí que el gobierno de los Estados Unidos en este tipo de sucesos. Cuando el presidente Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso, el inicio de un gobierno de emergencia excepcional, la reorganización del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, así como la convocatoria de una asamblea constituyente, pues la embajada estadounidense en Lima parece que ya estaba pues más o menos enterada de qué iba haciendo esta situación y rechazó categóricamente cualquier acto, como ellos lo llamaron, extraconstitucional para impedir que el Congreso cumpla su mandato. ¿Y cuál era el mandato del Congreso en ese momento? Recordemos que estaba convocando justamente también para hacer un nuevo intento de destitución del presidente Pedro Castillo y que aparentemente, de acuerdo a las circunstancias, en esa votación sí que lo iba a lograr. Y en ese entonces, bueno, pues la embajada estadounidense pues llamó a revertir el intento de cerrar el Parlamento para proseguir el funcionamiento normal. Fíjense ustedes, hay que subrayar esta palabrita, normal, para proseguir el funcionamiento normal de las instituciones democráticas de Perú. Después, el Departamento de Estado de Estados Unidos elogió a las instituciones peruanas y a las autoridades civiles por asegurar la estabilidad democrática. Ahora lo que algunos teóricos y teóricas denominan como lawfare o lawfare, como lo quieran mencionar, donde pues a través aparentemente del cumplimiento de leyes, del cumplimiento de ciertos resquicios, justamente pues retroceden en los procesos democráticos cuando externamente nos dicen pues que están justamente fortaleciendo la democracia, como vemos en el caso de aquí, de Perú, como lo vimos en el caso también entre otros países, pues del mismo Brasil, entre otros. Bueno, qué decir del caso de Honduras también y de los que ha habido por ahí, ¿no? Bueno, pues el Poder Legislativo peruano, hay que decirlo, actuó en todo momento saboteando al gobierno legalmente constituido de Pedro Castillo. Y decimos legalmente constituido, pues porque finalmente pues, ganó las elecciones. Así hayan sido en segunda vuelta, así haya sido pues ahora sí con el 0.56% o como quieran. Y digamos, no hubo impugnación en términos de que hubiera habido fraude, ni mucho menos. Fíjense, Castillo desde que entró a gobernar, pues ha obligado a realizar 60 cambios en el gabinete en solo 16 meses. Y
el Congreso, que opera ahora sí que en condiciones de normalidad, como lo tacharon ahí, pues en los últimos 6 años ha removido a 3 jefes del Ejecutivo peruano. Y aquí, por supuesto que podemos preguntar, ¿eso es un funcionamiento normal de las instituciones? Uno que desde 2016, es decir, ya de tiempo atrás, ha impedido el desarrollo completo pues de que los presidentes terminen su mandato, ¿no? Bueno, pues ahí están desde gente que gobernó apenas 5 días, personas que gobernaron apenas 5 días, como Manuel Merino, que pudo instalarse, pues yo creo que ya ni pudo instalarse ahí en la casa de Pizarro, como pues, podría ser el equivalente aquí a Los Pinos, o la juramentación, por ejemplo, de Mercedes Arauz, que pues ni siquiera le permitieron llegar al cargo. ¿Ese es un funcionamiento normal? Sí, y que en Perú, desafortunadamente en este pues, país muy hermano, muy querido culturalmente para nosotros y con muchas raíces que nos hermanan en muchos aspectos, desde la música hasta cuestiones deportivas, sí que hay una profunda disfuncionalidad del sistema político. 7 de los últimos 11 presidentes han sido procesados por corrupción, y qué decir del Parlamento que tienen, el cual goza de tanto poder. Es decir, parecería ser que hay más que un presidente, es el poder legislativo el que lleva las riendas, que pues hace prácticamente este poder legislativo imposible que los presidentes gobiernen allá en Perú, a no ser que, pues, por supuesto, gobiernen como les mandata el poder legislativo, no necesariamente, ahora sí que en representación al pueblo peruano, sino en representación a sus propios intereses. Tan así que encuestas muy recientes dan cuenta de que, pues, entre un 84 y un 86%, dependiendo de la encuesta que ustedes consulten, pues ahora sí que de la población peruana desaprueba el desempeño del legislativo. Ahora, algunas consignas que se están leyendo por ahí, que se están viendo, que nos están llegando a través de redes sociales, saben que ya se fue Castillo, que se vaya el legislativo también, ¿no? Porque obviamente, pues imagínense la mafia que se tiene ahí en este poder engendrada o pasar así encapsulada desde hace mucho tiempo. Bueno, ya hasta ayer parece que hasta golpes se dieron entre ellos de pues, cómo se están dando las cosas en este poder legislativo, que ojalá, pues sí cambie, porque esto repercute no solo en el ámbito interno peruano, no es un ejercicio democrático que se tenga que uno diga, bueno, hay que respetar las decisiones del pueblo, no de los intereses de las oligarquías locales que en este momento pues están manifestando allá en Perú. Aquí debe recordarse que Castillo fue elegido por voto popular con la promesa de convocar a un proceso constituyente que pusiera precisamente fin al caos político y permitiera devolver una gobernabilidad mínima a un país que, como dirían algunos analistas, hoy por hoy se encuentra sumida en una especie de dictadura parlamentaria. El golpe legislativo perpetrado el miércoles representa la apuesta de las élites para cortar de tajo cualquier intento de emprender la urgente renovación institucional que el pueblo peruano exige y merece. Y Perú puede considerarse un perfecto ejemplo de los denominados golpes blandos, que se caracterizan no ya necesariamente por la intervención militar, sino por el control de los medios de información, el socavamiento de las autoridades legal y legítimamente constituidas, sobre todo, si no son de la élite, si no favorecen a los intereses corporativos, y esto lo hacen mediante campañas de desprestigio, magnificando errores, manipulando y justificando sus actos en contra de los gobiernos, pues, como les decía, que no les favorecen para regresar justamente al status quo que les favorece. Y tenemos ejemplos desde Brasil, Argentina, Perú, se me había olvidado mencionar también a Bolivia, ya por ahí habíamos mencionado a Honduras, qué decir de pues, el hostigamiento que se tiene contra Cuba, contra Venezuela, al que ahora por aquí parecen perdonarle a Maduro ciertas cosas por la cuestión que tiene que ver con el petróleo, con la necesidad de petróleo, porque ahora por los acontecimientos que se tienen entre la guerra de Ucrania y Rusia. Y esto también ha impactado en México. De alguna forma, pues aquí ya estamos también en el ojo del huracán, porque pues algún sector de la derecha ya se está lamiendo los bigotes, ya está lamiendo los labios, viendo la posibilidad de que eso ocurra, es decir, lo que le ocurrió a Castillo, pues sucede aquí en el país. Perdonen, Por cierto, quiero darle las gracias a Ernesto, a Jerónimo y a Luis por haber transmitido el lunes pasado.
nos pegó el COVID, medio fuerte, bueno, muy fuerte, no nos dejaba hablar, y pues así que sentido tenía estar aquí, ¿no? Pero bueno, eso de que ya la derecha pues ya está diciendo, a ver, o viendo o haciendo por debajo del agua, y no tan por debajo del agua, a veces muy por arriba del agua, ¿qué puede hacer ya para cambiar el régimen aquí en nuestro país? El presidente les ha contestado, lo que me pueda pasar a mí, ya me lo hicieron. Dice, no tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ojo, aquí subrayen esto, cuando termine, ya saben dónde voy a estar. Es decir, allá en su finca está aquí en Tapachula, que ya sabemos cómo se llama, y en un contexto donde pues, habría que recordar la reciente marcha de la derecha, de el INE no se toca, ¿no? Como si fuera pues un décimo mandamiento de, pues ahora sí que de las leyes de Moisés, y habría que meterle aquí los cuestionamientos y descalificaciones que ha hecho el mismo López Obrador a Estados Unidos en términos pues, de la hegemonía política que tiene justamente ese país, pues ahora sí que sobre su pretensión de los demás, la poca ayuda que le ha dado para resolver las cuestiones migratorias, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de los desacuerdos, por aquí de los desencuentros que hubo, por ejemplo, pues en la OEA, ¿no? Recordemos las votaciones que hubo en la OEA donde México no fue favorecido, ahí ya se había mandado una candidatura que no prosperó por parte de México, también la votación del nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde pues ahí estaba Esquivel, y que pues para nada, ¿no? Ahí no lo dejaron pasar tampoco, y que pues también dieron algunas notas en este tipo de instituciones, también las cuestiones, las críticas a las políticas energéticas, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con la refinación de petróleo, ahora sí que con la cuestión del glifosato también, en el término de las políticas energéticas, por ejemplo, y el mismo glifosato, pues ahora sí que los acuerdos que nos amarran Estados Unidos con el TEMEC, con el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, donde pues ya hay amenazas de paneles adversos, no solo en términos de política energética, sino también en términos también pues, de políticas agrícolas. Insisto, el tema del glifosato, por ejemplo, ¿no? Hoy justamente vino un asesor de Joe Biden a entrevistarse con él. Ahí pueden ver la foto ya en algunos portales donde están los equipos de los dos países, los equipos de trabajo de los dos países, a ver qué nos cuentan mañana o en los próximos días de qué se dieron. Y también hay que hablar a nivel internacional, ya mencionábamos al inicio las presiones en Colombia, en Chile, las reuniones de la derecha que estuvieron aquí en México hace poco, donde vino pues, gente de España, vino gente del Partido Republicano también, en fin, y eso que dicen que aquí no hay democracia, en Europa también de los grupos estos nazistas que inclusive pues planteaban un golpe de Estado en aquel país, imagínense allá en el mismo Alemania, grupos neonazistas pues que ya pretendían, ahí estaban haciendo toda una articulación pues para cambiar la historia de aquel país. Y ante este panorama, pues hay, por ejemplo, la columna de García Soto del Universal, lo pone diciendo que pues a lo mejor esta serie de acontecimientos, sobre todo lo de Perú y de Argentina, pues son llamados desde Estados Unidos que le dicen al presidente, te lo digo Pedro y Cristina, para que entiendas Andrés, ¿no? Y bueno, pero precisamente la nueva presidenta había manifestado que López Obrador seguía siendo recibido con los brazos abiertos. Después ya comentamos que llamó a su embajador, al embajador de México, Perú, para manifestar su extrañimiento de que el presidente de México estaba interviniendo en asuntos internos de Perú. Ya, bueno, pues ya vimos lo que él dijo. Y también está la cuestión que tiene que ver con el asilo político, ¿no? Si se le da o no se le da precisamente a Pedro Castillo, en eso estamos, vamos a ver cómo se ven los próximos días, y también está el reconocimiento o no reconocimiento, bueno, que México no tiene por qué reconocerlo, eso hay que precisarlo, sino básicamente es decir, bueno, pues si desde aquí de México pues se le da, pues sí, o así un reconocimiento no vinculante ni mucho menos, sino en términos diplomáticos, ¿no? Y el presidente López Obrador ha dicho pues que esto es una decisión que se va a tomar de acuerdo con los principios de nuestra Constitución de no intervención o autodeterminación de los pueblos, yo subrayaría de los pueblos, no de las oligarquías, y pues también buscando la solución pacífica de las controversias y el respeto a los derechos humanos. Y pues a ver cómo
cómo se dan las cosas en términos de reconocimiento o no. Habría que ver qué sucede pues, en el proceso político. La presidenta está metida en un rollo muy difícil. Ella había anunciado que iba a su pretensión de estarse ahí hasta 2026, pero decía, las manifestaciones van increciendo y ahora pues se le exige que no se, que ahora sí que se nombre, que se llamen a nuevas elecciones, que para nada pues pretende estar hasta 2026 y pues peor aún con el gabinete que nombró, que parece ser que no tiene nada que ver con aquellos, pues ahora sí que promesas de Castillo de tratar de hacer una nueva constitución más igualitaria y equitativa en Perú. Parece ser que lo único que funciona y que se ve muy poco trastocado allá en Perú es la cuestión económica. Tienen un banco, el equivalente al Banco de México de Perú, un banco central muy fuerte, donde pues, Perú por lo pronto no ha tenido, pues ahora sí que deslizamientos de su moneda, ni mucho menos, y es, digamos, la parte que hasta ahora se ha salvado por ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sean las cosas. Hay que estar al pendiente porque, insisto, esto puede tener implicaciones, pues, ahora sí que desde un país hacia los otros. Ya vimos Argentina, vemos lo que puede suceder en Brasil, las presiones, insisto, en Chile, Bolivia, Colombia, y por supuesto que estas presiones llegan hasta México. Un autor, La Jornada le publicó un artículo, es el codirector ejecutivo de People's Forum, el Foro de la Población, podríamos traducirlo, y que es miembro también del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Él se llama Manolo de los Santos. Déjenme compartir con ustedes gran parte de su columna que le publica el periódico La Jornada y que me parece un muy buen resumen de cómo él vio la situación de Perú y lo que pudiéramos ver pues, de lo que está sucediendo con un poquito más de elementos que pues, nos nutran y no solo veamos la visión que nos llega pues, desde los medios de comunicación de aquí mexicanos. En su mayoría me refiero pues, a Televisa, TV Azteca, Reforma, La Universal, etcétera, etcétera. Bueno, nos dice Manolo de Santos. El 6 de junio de 2021, Pedro Castillo Terrones, maestro rural que nunca había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más de 50.13% de los votos. Más de 8.8 millones de personas votaron por su programa, que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva constitución frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. Desde ese día, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un periodo de gran hostilidad, intentando desestabilizar su gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal, llamando a votar al comunismo. La Sociedad Nacional de Industrias, principal grupo empresarial de la oligarquía, diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo. En octubre de 2021, hicieron públicas grabaciones que revelaban que, desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del gobierno y a periodistas de izquierda. La derecha del Congreso se sumó a sus planes e intentó destituir a Castillo en 2 ocasiones durante su primer año de mandato. El presidente Castillo, en marzo de 2022, declaró: desde mi toma de posesión como presidente, el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano. Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político. Sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas. Hasta ahí la cita del presidente Castillo. Y continúa Manolo de los Santos. Varios legisladores, con apoyo de una fundación alemana de derecha, y desafortunadamente no nos dice el nombre de esta fundación, dice, se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución con el fin de destituir rápidamente a Castillo. La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas. Ante esos ataques,
Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Esa parte es muy importante que ojalá la puedan ustedes pues, analizar, ¿no? La repito. Y ante estos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Formó 4 gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el status quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la desacreditada Organización de los Estados Americanos para buscar soluciones políticas en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda. 7 de diciembre. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos en favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Esta votación se dio después del anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, 3 horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por incapacidad moral permanente debido a las denuncias de corrupción que se indagan. Castillo también anunció el inicio de un gobierno excepcional de emergencia y la convocatoria de una asamblea constituyente en 9 meses. Dijo que, hasta que se instalara la asamblea constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó toque de queda a partir de las 10 de la noche. Horas después, Castillo fue derrocado. Boluarte se juramentó ante el Congreso, mientras Castillo era detenido en una comisaría. En Lima estallaron manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el golpe, que llevaba casi 1 año y medio gestándose. Casi 1 año y medio gestándose, imagínense. Bueno, interrumpo un poco la lectura. Estas manifestaciones ya se han extendido y desafortunadamente pues ya ha habido al menos 2 personas muertas hasta el día de ayer. No sabemos si el día de hoy pues desafortunadamente haya habido pues ahora sí que choques entre las distintas fuerzas policíacas y los movimientos populares allá en Perú. Y termino el artículo de este autor. El golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Es un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha sentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington. Hasta ahí. Bueno, pues esperemos que esto no prospere, esperemos que en Perú se encuentre una solución viable, que sea lo mejor para todas y todos, para la mayoría de la población, y no, pues como diría Eduardo Galeano o el mismo Joan Manuel Serrat, para los mismos que siempre ganan. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Mirada Crítica. Olvídese usted de la famosa caída del sistema. Sí. ¿Hubo fraude electoral o no hubo fraude electoral en la elección del 88? No, el problema fue que Miguel de la Madrid con Salinas deciden declararlo ganador a las 11 de la noche sin cifras. Pero, ese fue el problema. Pero no me haga como en esta pregunta, que no me responde. Pero retomando mi pregunta, senador, y apelando a la honestidad y al conocimiento que usted tenía como secretario de Gobernación, que no era menor, y menos en ese entonces de Miguel de la Madrid. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Ganó o no ganó, ¿sabes?
Ya sabes cómo encontrarnos en YouTube. Búscanos como Rompeviento TV. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras emisiones. Y si nos estás viendo, recuerda darle like, suscribirte si no lo has hecho y activar la campana de notificaciones. Así siempre sabrás de nosotros. Por el derecho a informar y ser informados. Continuamos aquí en Mirada Crítica. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Déjenme posponer lo del fútbol para el próximo lunes, dada la hora que tenemos, porque sí me gustaría mucho pues, compartir con sus comentarios con ustedes y, por supuesto, pues, la sección de los cartones, que creo que esa debe ser infaltable, ¿no? Grace Paz dice, buenas noches, doctor Javier. Ay, ya se me borró aquí, perdónenme un segundito. Dice, aquí pendiente de este programa tan interesante como todos los que se hace. Gracias por ser y estar. Uy, Grace, te agradezco muchísimo tus comentarios que nos motivan muchísimo a seguir aquí con ustedes. Gracias a ti. Rosalba García, también gracias por tu comentario. Pues yo también los extrañé muchísimo. Vale, qué gusto de verlo muy repuesto. Pues sí, ahí andamos echándole muchísimas ganas. Rosa María Duarte, buenas noches, feliz retorno a su programa, ya sano. Saludos desde Morelia, Michoacán. Gracias, Rosa María. Todavía, si se dan cuenta, pues tenemos algunas cuestiones de post-COVID, que es básicamente la garganta, pero sí ya nada que ver con aquello, ¿no? Rosa García, buenas noches también. Qué gusto que ya se encuentra bien de salud. Aquí presente para este interesante programa. Gracias, Rosa García. Te mando un abrazo muy, muy afectuoso. Ilse nos escribe desde Perú, es una colega muy querida para nosotros. Le comenté que íbamos a hacer este programa. Y pues que nos gustaría mucho conocer su opinión. Dice, en todo el país hay una protesta inmensa de los peruanos, 2 fallecidos por las represalias de la policía. Muchas gracias, Ilse, un abrazo hasta Perú, y de verdad todos nuestros sinceros deseos de que las cosas se compongan por allá. Eneida Martínez Ocampo, doctor Javier, dice, ¿vas a ir a la Posada de Tierra Adentro? Todavía no sé cuándo es, Eneida, a ver si ahorita Jerónimo y Luis me dicen cuándo es, para ver si podemos estar por allá. ¿Es este viernes? Ay, no, yo creo que todavía ando por acá, por San Cristóbal. Pero bueno, pues ahí la seguimos por internet. Dice, vale, el fin de semana en varios medios de YouTube estaba siempre mencionado AMLO, tanto por los panelistas o presentadores como también por los integrantes del chat. Uy, vale, no seas malita, a ver si nos puedes decir un poquito más de qué va tu comentario. No le entendí muy bien. Pues a lo mejor tiene que ver, vale, a lo que me refería yo, ¿no? Un poco de ver, a ver en qué momento pues ya pueden destituir a López Obrador de aquí de México, ¿no? Laura Santillán dice, un congreso omnipotente, el de Perú. De acuerdo, Laura. Jaque Mate dice, ahora es un claro ejemplo internacional de la corrupción de Estados Unidos. Gracias, Jaque Mate, pues de acuerdo contigo. Dice, Ucrania es otro ejemplo, sí, y podemos citar muchísimos ejemplos, ¿no? Aquí en Estados Unidos creo que no se va a rendir fácilmente, a acostumbrarse a que ya no es el que reparte el pastel, dice quién sí, quién no, sobre todo, digamos, en los últimos tiempos, en donde pues hay varios países que ya siguen avanzando, pues sin o a pesar de Estados Unidos. Nora Bray dice, con el apoyo popular que tiene AMLO, se le dificulta a la oposición armar un entramado como el de Perú. Sí, tienes toda la razón, Nora. Dice, vale, son varios los periodistas y reporteros los que están reportando. Manolo de los Santos es uno de los que también nos muestra la realidad en varias zonas de Perú, no solo en Lima. Gracias, vale, totalmente de acuerdo con tu comentario y te lo agradezco muchísimo. Angélica Neria dice, ¿su vicepresidente lo traicionó o es de su confianza? Pues mira, no sé, a ver qué opina aquí la comunidad de Rompeviento. Yo si hubiera sido ella, pues no hubiera aceptado, o por lo menos si hubiera aceptado en algún momento, pues parece que una de las opciones que hay y que lo prevé así la Constitución es que pase o renuncia inmediatamente o inmediatamente pues llama a nuevas elecciones. Pero no me hubiera prestado esta situación porque finalmente pues formaba parte del equipo, ¿no? Y ahorita pues está como, pues no quiero decir tranquila, pero sí digamos asumiendo su papel, que me parece ser que pues por lo menos está congraciándose con el lado, digamos, que destituyó a Pedro Castillo y no está, digamos, teniendo una perspectiva donde también puede involucrar los intereses del grueso de la población peruana. A ver qué opina la comunidad rompevientera. Arturo Villagrán dice, ¿qué opina del papel la marxista que traicionó a Pedro Castillo
y asumió la presidencia. Sí, lo que estábamos hablando, Arturo, yo no estoy de acuerdo con esa posición, sí lo he dicho en varios lados. Insisto, ¿no? Parece que asume una posición ahí de calmar a los intereses oligárquicos que están allí en Perú, diciéndose que calmen, ahorita vamos a arreglar la situación y todo va a continuar como antes. Me parece ser que es por ahí donde va el asunto de esta mujer, ¿no? Y bueno, Ilse también nos manda un comentario, dice, excelente por ser un periodismo veraz. Pues gracias, Ilse, allá en Perú. Insisto que pues esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Vamos a pasar a la sección de los cartones. Este primer cartón es de Chelo. Y bueno, fíjense qué interesante cartón, ¿no? Pone ahí pues una medida, como si nos estuvieran midiendo la estatura, o más bien, vamos a quitarle el cómo, ¿no? Está midiendo la estatura de los gobiernos, de los buenos gobiernos latinoamericanos, por supuesto desde la perspectiva estadounidense, ¿no? Y ahí tiene pues a los demócratas, a los que hacen la genuflexión, los que no pasan cierto límite, y pues ya los que no están bien vistos desde Estados Unidos, pues son los que ellos mismos llaman populistas y autoritarios, ¿sí? Pues sí, son populistas y autoritarios cuando les conviene, y cuando no, pues por ejemplo, qué decir de las oligarquías allá en Arabia Saudita y otra serie de países que pues ahí están muy sostenidos y ahí sí ni en cuenta. Este siguiente cartón, este es del Fisgón, y ahí está, perdón, pues el empresariado, ahí pues destruyendo todo lo que en algún momento vimos en un mapa que se podía teñir de rojo, no rojo de sangre, sino rojo en términos de gobiernos progresistas, y pues ahí está dándole el golpazo a Argentina, Chile, Perú, y pues no vaya a ser que estos movimientos pues reaccionarios, retrógradas, pues se extiendan a más países de América Latina. Esperemos que no, esperemos que en algún momento pues se puedan establecer mayores vínculos de coordinación y cooperación entre todo el bloque latinoamericano y del Caribe, y que pues no nos lleguen a afectar más este tipo de golpes y que se puedan revertir. Siguiente, que creo que contesta, pues por ejemplo, ahora sí que las preguntas de Angélica Neria y de Arturo Villagrán. Ahí está, pues ustedes seguramente saben quién es este personaje de la OEA, ¿no? Almagro, que dice, felicitamos a la nueva mandataria de Perú, y vean ustedes cómo el rostro de la nueva mandataria, pues no es de Perú, sino es de Yanina Tólora, ahí la que fue en algún momento presidenta, que pues ya afortunadamente fue destituida, de Bolivia. Ahí está. Yáñez, perdón, gracias por la corrección, Jerónimo. Pues imagínense ustedes, ¿no? Ese es el reconocimiento que está obteniendo la nueva presidenta, y ya me dirán el tipo de talantes que van a tratar de meter ahí, pues ahora sí que en la nueva gestión, que esperemos no dure mucho allá de Perú. El siguiente cartón es de Rocha, y pues vincula los dos temas, el de México y el de Perú, en donde pues ya ven que ahora está la cuestión del plan A o del plan B, o inclusive un plan C, porque pues por ahí, yo no sé si llamarlo errores, ya por ahí hay otro cartón que tenemos, el último cartón que tenemos del día de hoy, donde pues prácticamente pues se daban las condiciones para que el Partido Verde y otros los partidos chiquitos, y ahí no dejen ustedes que en algún momento también entre el PRD ahí, pues aún cuando no consiguieran el 3% de la votación, pues pudieran tener recursos, y si no se lo gastaban, pudieran guardarlos hasta que nuevamente consiguieran pues ahora sí que el registro, ¿no? Bueno, pues aquí Rocha dibuja precisamente a Pedro Castillo diciendo, a mí sí me aplicaron el plan B. Y ahí está pues la disolución del Congreso que no se logró dar, y por supuesto pues la destitución, ¿no? Siguiente cartón es de Hernández, lo titula Razones de peso. Muy buen cartón de Hernández. Fíjense cómo están ahí pues dos empresarios, en este caso peruanos, donde dice, destituimos a Pedro Castillo por su permanente incapacidad moral, que de eso es justamente lo que le estaban acusando. Y entonces le contesta el otro, y por nuestra permanente capacidad inmoral. Ven qué buen juego de palabras hace José Hernández García, y que, pues sí, la permanente capacidad inmoral de ganar dinero, haya sido como haya sido,
y de tratar de proteger los intereses de unos cuantos a costa de los intereses de gran parte de la población. Tiene cartón, es de Fernando de Anda, y donde pues ya, ahora sí ya vincula el caso peruano con una posibilidad que pues la gente de derecha está más o menos tratando de enamorar o de hacer que prospere, ¿no? Y ahí está, pues, dice golpes blandos, y ahí está, pues, un empresario con un moño con la bandera estadounidense, poderes económicos, y diciendo, sigues tú, AMLO. Pues sí, ahí lo quieren meter dentro de sus fauces. Tiene cartones de rap. Y también, pues, habla sobre este tema y le quieren poner precisamente el sombrero típico que usaba Pedro Castillo, ahí, pues, ahora sí que en varios eventos públicos, y ahí pone el rapé precisamente pues, a Claudio X González, tratando de ponerle el sombrero a López Obrador y diciendo golpe, 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 golpe. Pues, aquí no está tan narrado, ¿no? Sí, de cartón, este es de Hernández, hijo, este está muy duro, la verdad es que, uy, qué duro se fue. Precisamente, pues ven ustedes ahí a tres perros que se semejarían pues bulldogs, perdón, con su, pues ahora sí, con su collar, ¿no? De picos, ¿no? Y si hace rato estábamos diciendo que pues estaban lamiendo ya los bigotes, lamiéndose los labios, pues saboreándose lo que pudiera ser, pues pone a Claudio X, a Vicente Fox y a Felipe Calderón, ahí pues ya salivando precisamente por la posibilidad de que aquí en México se dé un golpe de Estado. Pues esperemos que para nada, ¿no? Y Baldo, que es el siguiente cartón, titula su cartón El Ojo del Tigre, ¿no? Ahí también, pues está, sigues tú, López, ¿no? Y pone un gorila debajo de un tigre, y ahí con la noticia destituyen y detienen a Pedro Castillo. El siguiente cartón ya es un tema nacional, ahora está, pues, el PAN, que dice que si tocan a uno, tocan a todos. Y ahí está, pues, el cártel inmobiliario allá en la Ciudad de México, muy evidente en la delegación Benito Juárez, parece que en Cuauhtémoc, y vayan ustedes a ver en cuántas delegaciones más, pero sobre todo en la Benito Juárez, donde siempre ha tenido una votación mayoritaria, y pues sí, si tocan a uno, nos tocan a todos, ojalá que los toquen a todos, porque ahí la corrupción no es un caso nuevo, bueno, ya por ahí hemos leído en algunas columnas y hemos oído y visto en algunos programas, sobre todo pues de televisión alternativa, pues como el mismo Calderón y la Margarita Zavala, pues acusaban a los panistas que hoy están involucrados en este cártel, que obviamente pues estaban en pleito con ellos, acusándolos de corrupción. Bueno, de hecho, desde las mismas filas del PAN salieron las primeras denuncias de corrupción de este tipo de actos de corrupción inmobiliaria, y ahora dicen pues que esto es una persecución política. Lo que sí, ahí Morena tendría que ser muy congruente que si en algún momento alguna delegada o algún delegado pues se le demuestra que también hizo este tipo de actos que aquí están plenamente documentados, pues también se actúe en consecuencia. Bien, para que pues, no caigamos en este tipo de situaciones de impunidad, y que, insisto, a México le hace falta un muy buen lavado de poder judicial. El siguiente cartón, pues este es sobre el fútbol, bueno, sobre la situación del fútbol mexicano, que es nada agradable, nada halagüeña. Ya comentaremos la próxima semana de esta situación, que yo creo que sí hay que hacerlo, ¿no? Pues pocas satisfacciones tiene en muchos casos la población como para que pues le quiten o lo frustren, primero lo inflen, ¿no? Lo llenen de expectativas y a la mera hora pues resulta ser que es más de lo mismo. Entonces Valdo le llama aquí juego de intereses. Ahí está el logo de Televisa, ahí podemos ver los colores de TV Azteca, y pues por ahí pues los contratos que son, bueno, ya por ahí en la mañanera se exhibieron algunos contratos que sí entran y otros contratos que no entran, sí, los ilegales, los sobreprecios, la evasión de impuestos, bueno, todo lo que pudiéramos ver ahí, y por supuesto la corrupción que hay hacia las fuerzas básicas, hacia el no desarrollo de escuelas de fútbol, hacia el dinero que tienen que pagar algunos padres para que puedan jugar sus hijos, para que puedan debutarlos en equipos profesionales. Bueno, una corrupción brutal que se tiene en el fútbol mexicano, y que
pues ahora sí que después de que le dolió a uno que México no haya avanzado, pues dice uno, pues qué bueno, ojalá, ahora sí, pues hay una total reestructuración de pues este sistema deportivo, y no solo del fútbol, sino pues vayan ustedes a saber en cuántos deportes no tenemos esta situación, ya por ahí en gimnasia, en atletismo, en básquetbol, pues sí, hace falta meter mucha mano para que México pues también tenga mejores papeles y destaque, pues no solo por el rollo de las competencias internacionales, sino también pues por las mismas aspiraciones y por el mismo desarrollo de las personas que pues les gustaría ser deportistas, lo cual es perfectamente válido y que también pues, el sistema los tendría que apoyar, ¿no? El Tien de Cartón es un meme que me dio mucha risa porque pues por ahí también parece mentira, pero como luego nos entretenemos en ciertas cosas, ¿no? Por ahí hubo una foto donde pues estaba la camiseta, por cierto, de Guardado, de Andrés Guardado, que se la había intercambiado con Lionel Messi, estaba en el piso, y pues la foto daba la sensación de que Messi le estaba pateando o le estaba pisando, y sale esa foto y ahí, pues ahí sale el Canelo, pues que ahora es la gran estrella del boxeo mexicano, y dice pues que le va a pegar a Messi, ¿no? Imagínense ustedes, y ya después lo desdicen diciendo pues que toda la ropa sucia en los, pues ahora sí que en los vestidores la tienen en el piso porque se va a lavar, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y aquí en estos dimes y diretes que se gastaron muchos memes, me pareció muy bueno. Por supuesto, no es una foto de la selección argentina, es una foto del PSG, ahí pueden ver ustedes a Neymar, entre otros, ¿no? Y ahí está pues Messi abajo cuando hay un tiro libre para que la pelota no pase por ahí, y aquí le pusieron, ahí viene el Canelo, pues, ¿no? Bueno, al menos México no pierde el ingenio. Y el último cartón de hoy es justamente lo que hablábamos hace rato del famoso Plan B, ¿no? Donde pues ahora se supone que está en votaciones, ya el secretario de Gobernación abrió la posibilidad de que si esto no se tiene, digamos, en el actual proceso, pues se puede abrir un proceso extraordinario legislativo para que precisamente pues las modificaciones a las leyes secundarias de la ley electoral en México puedan haber modificaciones, puedan discutirse. A mí me parece que sería lo más sano. Hay cosas que sí tendrían que ser, sí tendrían que cambiarse, y hay otras que habría que analizarlas, pero siempre insisto en términos de que pues a México le vaya mejor y no pues vayamos hacia atrás, ¿no? Y aquí, pues curiosamente, algunos de los aspectos que comentábamos es la posibilidad de que el Partido Verde, por ahí también el Partido Encuentro Social, pues el Partido del Trabajo inclusive también, pues pudieran beneficiarse de estas nuevas modificaciones, que estas sí serían inconstitucionales, pues lleven a buen término y que sea lo mejor para todas y todas. Y cuando digo todas y todos me refiero a la población, y no como siempre pues ni al PRIAN, ni a estos grupos oligárquicos que nos tienen, y ya ustedes no me dejarán mentir, en una democracia muy acotada en nuestro país. Pues eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, sigan aquí en rompeviento.tv, de verdad les agradecemos mucho su paciencia y pues su solidaridad por estar aquí con nosotras y con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, que les vaya muy muy bien en esta semana que inicia.